Hoy nos metemos de lleno en una de esas preguntas teológicas que quitan el sueño, ¿verdad? Hombre, desde luego. ¿Qué pasa con quienes vivieron y murieron sin siquiera oír hablar de Jesucristo? Es que, hay una tensión ahí, muy palpable en las fuentes. Sí, una tensión clara. Por un lado, tienes pasajes como un Timoteo o 2 Pedro que hablan de un Dios que quiere que todos se salven. Exacto, una voluntad salvífica, universal. Pero por otro, afirmaciones súper tajantes. Nadie viene al Padre sino por mí, en Juan 14:6. O eso de Hechos 4:12, no hay otro nombre, ningún otro nombre. Sí. Y claro, frente a eso, pues la realidad histórica. Millones, multitudes de personas que nunca tuvieron la oportunidad de oír. Es una tensión que ha generado, siglos de debate intenso. A veces se le llama el problema soteriológico, ¿no? Un nombre un poco técnico. Sí. Básicamente, el desafío de la salvación, sobre todo cuando lo juntas con la idea del accidente de nacimiento. O sea, tu destino eterno puede depender de dónde naces. Es fuerte planteado así. Desde luego. Nuestra misión hoy es intentar navegar por las respuestas que se han dado desde la teología, mirando los textos, la historia, para tener un mapa un poco más claro de este debate. Vale, pero antes de meternos en las soluciones, creo que es clave entender una cosa. Según la perspectiva cristiana, sobre todo como lo expone Pablo en Romanos 1 y 2, ¿de dónde parte la condena? Porque no es por ignorar un mensaje que nunca oíste, ¿verdad? Exacto. Eso es fundamental. El argumento de Pablo no es ese. Es que nadie empieza, desde cero. Existe lo que se llama la revelación general. La evidencia de Dios en la creación, la conciencia. Eso es. La creación, esa brújula interna que es la conciencia. Pablo argumenta que la humanidad en general lo que hace es rechazar activamente esa luz inicial que sí tiene. Dice que estamos sin excusa. 20. Ahí está. Porque actuamos en contra de esa ley que, como dice en Romanos 2, está escrita en el corazón. La visión bíblica no es que la humanidad sea neutral, sino que ya está en una posición de rebelión. Entonces la pregunta cambia un poco. No es ¿por qué Dios condena a inocentes que no oyeron?, sino más bien... Sino ¿cómo extiende Dios la solución, que es Cristo, a quienes, ya siendo culpables por rechazar la luz que tenían, nunca conocieron esa solución específica? Ahí es donde entran las distintas posturas. Vale, pues empecemos por la más estricta, quizá, el exclusivismo. Siente en Jesucristo. Se apoya mucho en esos versículos que mencionabas de la unicidad de Cristo. Sí, Hechos 4:12. Exacto. Y también es muy importante la lógica de Pablo en Romanos 10. Esa cadena, para ser salvo hay que invocar al Señor, para invocar hay que creer, para creer hay que oír el mensaje, y para oír alguien tiene que predicar. Parece, una cadena necesaria. Pero entonces volvemos al accidente de nacimiento. Si esa cadena es la única vía, parece que la geografía, la historia, condenan a muchísima gente. ¿Cómo responde el exclusivismo a eso? Pues hay varias líneas argumentales, no una sola. Una se basa mucho en la soberanía de Dios. ¿Vale? Si Dios es soberano, Él se asegurará de que aquellos que ha elegido para salvarse oigan el Evangelio, de alguna manera, en algún momento. Entiendo. ¿Y otras? Otra línea, volviendo a Romanos, insiste en que no hay nativos inocentes. O sea que todos, de alguna forma, rechazan la luz que tienen y son responsables por eso. No por ignorar un evangelio que nunca oyeron. La responsabilidad es por lo que sí conocen y rechazan. Eso es. Y una tercera vía es, apelar a la confianza última en la justicia de Dios. Génesis 18:25, el juez de toda la tierra no era lo que es justo, admitiendo que hay cosas que no entendemos del todo. Vale, entiendo la postura. Pero frente a esa definición tan marcada, surge otra que intenta, tender un puente. El inclusivismo. ¿Cómo funciona? El inclusivismo está de acuerdo en algo fundamental con el exclusivismo. La obra de Cristo es la única base para la salvación. Ahí no hay diferencia. Ajá. La diferencia clave es que no creen que siempre sea necesario un conocimiento consciente de Cristo para beneficiarse de esa obra. Sostienen que la gente puede responder con fe a la luz que sí tiene. La revelación general, la conciencia. Exacto. Y ser salvados por Cristo a través de esa respuesta sincera. Se apoyan, por ejemplo, en la voluntad salvífica universal de Dios que mencionabas antes, 1 Timoteo 2:4. Señalan a figuras del Antiguo Testamento como Job, Melquisedec, salvados por fe antes de Cristo.
Y es la postura que se refleja en el Catecismo Católico, el número 847, que habla de salvación posible para quienes buscan a Dios sinceramente, siguiendo su conciencia, incluso sin conocer el Evangelio por ignorancia invincible. La verdad es que suena más esperanzador para muchos, ¿no? Pero la pregunta es inevitable. ¿No diluye esto la necesidad de las misiones? Si la gente puede salvarse sin oír explícitamente de Cristo, ¿para qué la urgencia de la Gran Comisión? Esa es justo la crítica principal que se le hace desde el exclusivismo. Debilita el mandato misionero. Es la gran pregunta. Claro. Y también cuestionan cómo encaja esto con la aparente necesidad de oír y creer de Romanos 10 o la exclusividad del nombre de Jesús en Hechos 4:12. Quedan tensiones ahí. Entiendo la tensión, sí. Y luego, hay posturas que van todavía más allá, ¿no? Mencionabas antes de empezar, el pluralismo, por ejemplo. Sí, muy brevemente. El pluralismo, que se asocia mucho con John Hake, viene a decir que las grandes religiones son caminos distintos, pero todos válidos, hacia una misma realidad última, o Dios. Es una visión más centrada en Dios que en Cristo. Vale. La crítica habitual es que parece lógicamente inconsistente, ¿no? Afirma de forma exclusiva que ninguna religión puede ser exclusiva y que, tiende a vaciar a las religiones de sus creencias centrales, viéndolas como meras expresiones culturales. Y también está el universalismo, ¿verdad? El universalismo cristiano, sí. Afirma que Cristo es el único Salvador, pero confía en que al final de todo, su obra redentora será efectiva para toda la humanidad, sin excepción. A veces se relaciona con la idea de la apocatástasis, que exploraron teólogos antiguos como Orígenes. ¿Y en qué se basan? Pues en textos que hablan de la reconciliación de todas las cosas, en Colosenses 1:20, y sobre todo en el carácter amoroso y todopoderoso de Dios. ¿Cómo podría Dios fallar en salvar a todos? Pero la objeción es fuerte también, fortísima. Parece contradecir directamente muchísimos pasajes sobre el juicio final, la separación eterna, Mateo 25:46, Apocalipsis 14:11. Es difícil de reconciliar con esos textos. Nos queda un punto delicado: los bebés que mueren o las personas con discapacidades cognitivas severas que les impiden tener una fe consciente, como la entendemos normalmente. Sí, aquí suele haber bastante más consenso entre las distintas posturas, curiosamente. Se entiende generalmente que no tienen la capacidad para ese rechazo deliberado de la revelación que Pablo describe en Romanos 1 como la base de la condena. O sea que esa condición para el juicio no se cumple en ellos. Exacto. Por lo tanto, la mayoría de teólogos evangélicos creen que la gracia de Cristo los cubre automáticamente. La Iglesia Católica confía en la misericordia especial de ellos y, está el concepto popular de la edad de responsabilidad, que aunque no sea bíblico explícitamente, intenta recoger esa idea. Entonces, haciendo un poco de balance de todo esto, parece claro que no hay una única respuesta sencilla que deje a todo el mundo tranquilo. No. Exclusivismo. Inclusivismo. La clave de la diferencia a menudo está en cómo se entiende la justicia de Dios, ¿no? Si es más bien castigo por el pecado, retributiva, o si es más restauración, sanación. Exacto. Esa es una de las claves. Y por supuesto la interpretación de esos versículos cruciales que hemos ido mencionando. Juan 14:6, Hechos 4:12, Romanos 1, Romanos 10, 1 Timoteo 2:4. Ahí está gran parte del debate. Pues para terminar y dejar una idea resonando, algo que me llama la atención de las fuentes es esto. Mientras hay un debate enorme y sin consenso claro sobre el destino final de los que no oyeron. Sí, parece que hay una claridad mucho mayor sobre el mandato para los que sí hemos huido. La Gran Comisión, Mateo 28. Ir y hacer discípulos. Es verdad, el mandato es clarísimo. Quizás, y es una reflexión un poco provocadora, la propia dificultad de responder a ¿qué pasa con ellos? Lo que hace es reforzar la urgencia de que cumplamos nuestra parte. Como sugiere la lógica de Romanos 10, ¿no? Si para creer hay que oír. Claro, la responsabilidad recae en quien tiene el mensaje. Tal vez la pregunta más acuciante no sea solo ¿qué hace Dios con los que no oyeron?, sino ¿qué hacemos nosotros, los que sí hemos oído, con ese mensaje? Ahí lo dejamos.